Le damos la bienvenida a los hermanos que están aquí presentes en este sábado y también a todos aquellos que se están uniendo a nosotros en la adoración a través de las redes sociales. Usted es un hijo de Dios y es muy bienvenido al programa de la Iglesia del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, porque tú eres un Dios grande y misericordioso. Un Dios que escucha las plegarias de tus hijos, que en medio de una pandemia y de una crisis mundial, tú escucha el lamento y el llanto y socorra a tus hijos que te claman y quieren que tú seas misericordioso y escucha nuestros problemas. Oh Señor, perdónanos y ayúdanos a entender tu misericordia a través de tu palabra. Gracias porque tú has venido esta mañana a acompañarnos también en este programa. Y te lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias por continuar con nosotros y ahora les invitamos a comenzar el estudio de la lección de esta mañana. Este trimestre nos corresponde estudiar el libro de Isaías. Consolaos, hijos míos, pueblo mío. Y en esta mañana, el título de la lección habla de crisis de liderazgo. La semana pasada, cuando comenzamos la lección, estudiamos que el pueblo tiene un problema de identidad. Habían perdido a Dios como su centro de adoración y estaban adorando a otros dioses y estaban viviendo vidas corruptas. Esta semana comenzamos a estudiar el capítulo 6 de Isaías y está hablando aquí de la crisis del liderazgo. Vamos a ver por qué ocurre esto. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, para leer lo que dice la palabra de Dios. Dice allí que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La Biblia comienza a decir que el rey Usías está muerto, pero además larga vida al rey. ¿A cuál rey? Al rey supremo del universo, porque está hablando del rey, el soberano. La muerte de Usías es una muerte muy controversial para Isaías y para el pueblo, porque este rey duró 52 años gobernando. Comenzó a reinar cuando tenía 16 años y gobernó por 52 años, eso es bastante tiempo. Y durante tanto tiempo una misma persona gobernando crea una situación bien compleja. Y eso crea una crisis conflictiva para el pueblo porque estaba surgiendo un poder en ese momento que estaba haciéndole la vida imposible a las naciones, como era el pueblo, el imperio asirio. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías ve al Señor allí y su gloria y su manto llena todo el templo. El énfasis de nuestro estudio en esta mañana es Isaías 6. El primer versículo menciona que Isaías tiene una visión del Señor sentado en su trono, gobernando, y que esto ocurrió cuando Usías era rey, cuando murió. Por lo tanto, eso está entre el año 740 739 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué el profeta se refiere a la muerte del rey? ¿Es una simple referencia histórica o hay algo más allí? ¿O por qué quiere Isaías contrastar al ser humano con el majestuoso, con el rey glorioso? Aquí en Isaías se destaca tanto la santidad como la realeza, pero también se destaca la impiedad del rey o la impiedad del pueblo o los errores del rey. Vamos a ver que la visión de Isaías en el capítulo 6 sirve como una unidad de enlace entre los primeros capítulos, es decir, capítulos 1 al 5 y el resto del libro. El profeta en los primeros 5 capítulos presenta la esencia de su mensaje. Es como si él estuviera escribiendo el bosquejo. Y el capítulo 6 es su llamado y los otros capítulos es un desarrollo de ese bosquejo. Es decir, que allí se describe eso. El segundo libro de Crónicas nos brinda un bosquejo
detallado del reinado de Usías, cuya muerte se menciona en Isaías capítulo 6. Segunda de Crónica destaca ampliamente la gloriosa carrera de Usías en esos 52 años. Entre los logros notables hay un currículo muy interesante de este rey. Vamos a ver. Dice Isaías 26, 6, 7 que él era un estratega militar y había extendido su territorio tan amplio casi como David y Salomón. No llegó a esa expansión, pero se extendió bastante. La formación de un ejército bien equipado. Eso está en 2 Crónica 26, 11 al 14. La invención de tecnología militar, 2 Crónica 26, 15. Prosperidad material en su territorio, 2 Crónica 26, 9 y 10. Y su fama, que todos los pueblos de la región conocieron que era un rey poderoso, que tenía ejército, que tenía fortaleza, que tenía mucho caballo, que tenía mucha riqueza. Es decir, y además construyó sistema de acueducto y muchísima otra cosa. Ahora, vamos a ver lo que dice Isaías 26, 16 acerca de este rey, que sería bueno analizar lo pernicioso y sombrío que llegó a este rey en un momento de su vida. Leamos Isaías, 2 Crónica 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice en 2 Crónica, capítulo 26, que mientras el profeta Zacarías estaba vivo, el rey era obediente al Señor. Pero después de la muerte del profeta Zacarías, este rey, Usías, quería también ejercer de sacerdote, cosa que Dios no le había concedido a él ni a ninguna de las personas del pueblo, excepto a los hijos de Aarón y a sus hijos o su descendiente. Por lo tanto, el querer ofrecer incienso en el altar solamente era una cualidad de los sacerdotes. Y Usías no era descendiente de los sacerdotes ni era sacerdote. Por lo tanto, estaba prohibido el hacer esa función. Obviamente, los sacerdotes se opusieron a la intención del rey porque Dios no había mandado que el rey hiciera eso. Le advirtieron que no le correspondía ofrecer incienso. También le dijeron, según de Crónica 26, 18 leemos, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Notemos aquí que él andaba buscando honra. Sin embargo, leemos en el versículo 2 Crónica 26, 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Inmediatamente el rey Usías se rebeló contra el sacerdote, tomó ira. Dice la Biblia que Dios mandó ¿qué? Contra el rey Usías, lepra. Es decir, él estaba buscando la gloria y en cambio ¿qué recibió? La humillación, la lepra. Es algo horrible. Y dice que después de eso el rey no pudo gobernar, sino que tuvo que tener ¿a quién? A su hijo gobernando junto con él. Porque estaba como leproso y tenía que vivir apartado. Es lamentable esa situación. Así que cuando los sacerdotes lo detienen, que él no está autorizado, que él se enojó. En cambio, por ese enojo, esa ira de querer suplantar, sustituir, tomar, usurpar una posición que no corresponde, Dios castigó al rey. Murió leproso. Qué irónico, hermanos. Un rey que Dios le dio bondades, que le dio riqueza, que le dio grandeza, y cuando fue fiel, Dios fue con él.
Sin embargo, cuando desobedeció las órdenes de Dios, ¿qué pasó? Recibió el castigo. Hermanos, nosotros podemos estar aquí en la iglesia. Podemos venir aquí y tener una posición en la iglesia. Usted puede ser el pastor, puede ser el anciano, puede ser la posición que usted posea, no importa. El día que usted se crea que esa posición, usted está por encima de lo que Dios dice, usted quiere hacer lo que usted quiere y no lo que dice la palabra de Dios, Dios puede también hacer lo mismo con nosotros. Nadie está exento. Y lo bueno que hizo el rey en el pasado no le quitó ese error que él cometió. Usted tiene que permanecer como siempre, fiel al Señor. Qué irónico, hermano, es esta situación de la visión que tuvo Isaías, porque Isaías ahora ve a otro rey. ¿Cuál es el rey que ve ahora Isaías? Al rey supremo del universo, a Dios. ¿Y lo ve dónde? Al rey inmortal, supremo, en su casa, en su trono. Donde el rey quería entrar, el rey humano, y la lepra que tenía el rey, era la condición de lepra de pecado que tenía el pueblo. Cuando Isaías comienza a narrar su libro, dice que el pueblo estaba como corrupto, desde la cabeza hasta la planta de los pies, dice la Biblia en Isaías capítulo 1. Y todos los capítulos que están narrando, esos primeros 5 capítulos, está hablando de la idolatría, de cómo ellos habían abandonado a Dios. Y que Dios le había dicho que si ellos obedecían su palabra, Él iba a dar ¿qué? Prosperidad. Como dice Isaías 1, 19 y 20. Dios le iba a dar prosperidad si obedecían su palabra. Pero si desobedecían, iban a recibir ¿qué? Espada, la muerte. Es decir que aquí vemos el caso del rey. Ya reconoció esas palabras y estaba en el pacto de Dios. Sin embargo, no hizo caso al Señor. Uno no puede tratar de procurar por uno mismo la santidad, porque eso sería orgullo. El que provee la santidad es ¿quién? Dios. Isaías dice que él vio en una visión donde veía a unos santos que decían: Santo, Santo, Dios Todopoderoso. Y allí en medio de esa visión que vio a ese Dios majestuoso, sublime, Isaías vio su condición pecaminosa. Y allí en Isaías capítulo 6, versículo 6 al 7, vamos a leer la experiencia de Isaías cuando se encontró con el Señor en visión. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, versículo 5 primero. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es nuestro Rey, hermano? Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Leemos el 7. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado, o limpio tu pecado. En otras palabras, hermanos, el rey quería hacer el papel de sumo sacerdote o de sacerdote, quería usar el incienso. El incienso se usaba todos los días en el santuario para interceder por el pueblo en el servicio diario, en el altar de incienso. Sin embargo, había un día en especial que el sumo sacerdote, en el día de la expiación, usaba este incienso y entraba al lugar santísimo. Así que tenía que abrir el velo, entrar al lugar santísimo, y con una cortina de humo, ¿verdad?, que era de incienso, cubría el altar, y así no permitía que él recibiera la ira de Dios, sino que esto cubría la protección de Dios con las oraciones de los santos. Sin embargo, nosotros vemos que cuando el rey quiso entrar, cosa que no le correspondía entrar al santuario, solamente tratando de entrar al santuario recibió la plaga. El incienso cubría. En el caso de Isaías vemos que en vez de aplicársele el fuego al incienso, el fuego se le aplica ¿a quién? A Isaías. Y él recibe ese fuego en la boca. Y allí Isaías es purificado. Ahora, el fuego
que purificó a Isaías fue el mismo fuego que le provocó ¿qué cosa al rey? Lepra. Entonces, podemos notar aquí la diferenciación entre una cosa y otra. Isaías reconoció su pecado, reconoció que su pueblo estaba lleno de pecado y oró como si fuera el sumo sacerdote. Señor, perdónanos. Y Dios escuchó su oración, escuchó también la preocupación de Isaías cuando vemos aquí que Tiglat-Pileser quería también que gobernara allí y soyugar a Israel. Sin embargo, Dios protegió a su pueblo. Otra de las cosas que podemos ver aquí es que Isaías narra la historia de este rey. Es lamentable. Él escribe, según la Crónica 26, 22, dice que Isaías escribió la vida de este rey. Y Isaías, como miembro de la familia real, fue una persona humilde. El rey lo conocía la vida del rey. Sin embargo, Isaías no quiso usurpar el trono de Dios, ni quiso ¿qué? Hacer cosas diferentes, sino que se humilló. Y Dios escuchó a este hombre. Durante este periodo el pueblo parecía contagiarse de una lepra moral. Necesitaban que Isaías le presentase al rey santo, puro, inmortal y limpio. Isaías, Dios lo enalteció, lo limpió con su gracia, lo purificó, lo enalteció. E Isaías, un hombre que se consideraba inmundo, ¿Dios qué? Lo limpió. Ahora, considera tu vida sucia, contaminada. Dios te puede limpiar también a ti, como lo hizo con Isaías. Y nosotros podemos ver que, a pesar de la crisis que vemos aquí en Isaías, nosotros podemos ver algunas cosas interesantes. El libro de Isaías nos habla de varios detalles. Nos habla del contexto de la visión, la santidad de Dios, la transformación que experimenta Isaías, la comisión que Dios le hace y el mensaje de Isaías. La comisión de Dios es: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros a predicarle a esta gente corrupta y pecadora? Y dice Isaías: he aquí, envíame a mí. Eso está en Isaías 6:8, que yo ya no lo voy a poder leer por el asunto del tiempo. Sin embargo, notamos aquí que Dios comisiona a Isaías a llevar un mensaje de esperanza a este pueblo. Sin embargo, el mensaje que Dios le da a Isaías es un mensaje que le dice al pueblo en Isaías 6:10 lo siguiente. Vamos a leer Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué será que Dios dice una palabra tan dura? Porque el pueblo está como el faraón de Egipto, que aunque Dios hizo milagros y maravillas para salvar a su pueblo y convertir al faraón, por cada plaga que Dios le enviaba, lo que hacía el faraón era que rechazaba la visión de Dios. Y cada plaga de esto lo que hacía que endurecía más el corazón de faraón, porque él no quería al Señor. Y al final, su corazón rechazó tanto a Dios que la última plaga decía que si él no aceptaba lo que Dios decía, iba a morir su hijo. Y debido a que él fue terco, Dios le mandó la plaga y murió su hijo. Y la plaga no solamente era para el hijo de Faraón, sino para todos aquellos que no hicieron lo que Dios establecía que había que hacer, incluyendo a los israelitas. Sin embargo, ¿qué hizo Dios con Israel? Pasó por alto cuando ellos colocaron la sangre en las puertas. Pasó por alto el pecado del pueblo, pero Faraón no hizo eso y recibió el castigo. Aquí vemos que Dios es un Dios misericordioso, pero también Dios aplica el castigo. Y vamos a leer lo que dice Ezequiel 2:5 en relación a lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dice allí Ezequiel: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, el hecho de que el pueblo esté torcido, confundido, que no quiere obedecer a Dios, Dios envía profeta y lo envía para que sepan que independientemente de la conducta de nosotros, hay profetas entre nosotros y que Dios nos manda esos profetas. ¿Para qué?
para corregir y redirigir su pueblo. Y si nosotros, que somos su pueblo, no obedecemos al Señor, Dios va a hacer cumplir su palabra. Yo les invito a que usted revise en su casa Ezequiel 3, 16 al 21, donde Dios comisiona a Ezequiel y le dice, si tú das el mensaje, tú no recibirás ninguna consecuencia como mensajero. Pero si el pueblo a quien tú le das el mensaje no te escucha, ellos van a recibir la culpa de su pecado y tú te librarás de recibir el castigo como profeta. Pero si tú cumples el mensaje y el pueblo cumple el mensaje, ellos también serán librados y tú también serás librado. Pero si tú no cumples, tú recibirás el castigo por tu pecado también, como profeta. Por lo tanto, hermanos, yo le invito en esta mañana a que usted reflexione en la palabra de Dios y se dé cuenta de que el Señor nos ha llamado a ser humildes y a obedecer su palabra. No hay nada más importante en la Biblia que usted haga lo que Dios dice. Si nosotros hacemos lo que el Señor dice, todo lo demás va a caminar acorde al pacto de Dios.